Esto para mí, le digo jóvenes, para que tomemos en cuenta, para mí es histórico, y ustedes están marcando parte de esta historia de la iglesia, porque hay un lindo grupo de jóvenes que están interesados en las profecías, en lo que se viene, en lo que tenemos que prepararnos. Y algo que también decía la congregación del Alto en la mañana, y este mensaje va para los hermanos y para las hermanas. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo nos queda para preparar a la generación que viene? Poco. Si nos basamos en la palabra de Dios, que siempre tenemos que hacerlo, dice el libro del Salmo que 70 años son nuestro día, 80 los más robustos, los más fuertes, ¿sí? Vamos a tomar como parámetro 70 años, yo para mi vida, a mí me quedan 16 años nada más. Y hoy recordamos a hermanos que ya no están, y decimos, ay, qué lástima, el hermano ya no está más y sabía mucho de profecía. No lo aprovechamos. ¿Qué significa esto? Que tenemos que aprovechar a los hermanos que saben, y las hermanas también tienen un trabajo importante. No sé si lo saben. ¿Cuál es el trabajo de las hermanas dentro de la iglesia? Aconsejar a las más jóvenes, ¿sí? Entonces tienen que ser consejeras, se tienen que preparar para ser ancianas. Y eso no estoy diciendo que cuando sean viejos. Un anciano, una anciana de la iglesia está para aconsejar a la iglesia, ¿sí? Me tocó hacer, quiero contarle algo antes de avanzar, me tocó hacer una charla a las mujeres, a las jovencitas. Y le dije a la iglesia, esta charla tendría que haber hecho una anciana de la iglesia, una hermana, no yo. Porque ¿es lo mismo o no? Cuando una anciana habla a las mujeres que le hable un hombre, ¿es lo mismo o no? No es lo mismo. Entonces prepárense, hermanas, para ser ancianas, consejeras de las más jóvenes, ¿sí? Tenemos trabajo. Vamos a avanzar entonces en el tema. Vamos, siguiente diapositiva. Tengo varias preguntas para que queden claras algunas cosas. Y bueno, ya nos vamos a concentrar en lo que es el profeta Joel. Y una de las preguntas que tiene que quedar salir en claro, ¿por qué razón es la ira de Dios contra las naciones? ¿Por qué la ira de Dios contra las naciones? Y otra de las preguntas que también creo que se las dije, o se la dije a algunos hermanos y no me acuerdo, ¿qué es lo que va a hacer Israel o qué es lo que va a cometer Israel como error, podemos decir, para que las naciones se enfurezcan o le odien más de lo que le odian hasta este momento? Porque hay naciones que le odian a Israel, ¿sí o no? ¿Sí? Y está el antisemitismo, no sé si lo sabían. Está el antisemitismo en el mundo, del odio hacia los judíos. Y también ese odio hay una razón. Y me he encontrado con gente que ha hablado que le odia al judío. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué la gente le odia al judío? Le odian porque son ricos. Porque saben que en el futuro van a destruir las mezquitas. Y bueno, eso lo saben los árabes, ¿no? Los árabes. Pero acá al argentino no le interesa la mezquita. ¿Pero saben por qué le odian al judío o no? Por tacaño. La gente que me he encontrado dice que le odia al judío porque dicen, ellos mataron a Jesús. ¿Sabían? Porque ellos le mataron a Jesús. No es por plata, no es porque progresan, no es por la mezquita, es porque dice, ellos mataron a Jesús. ¿Sí? Por eso el odio hacia los judíos. ¿Por qué le mató Hitler a los judíos? ¿Por qué el odio de los judíos? Sí, hermano, sí, estamos para aprender, todos aprendemos acá. Sí, el odio nace de esa mentira, ¿no es cierto?, de que fueron los que mataron a Jesús. Sí. En parte fueron culpables, pero siempre el motivo fue económico. Siempre quisieron quedarse con sí, claro. Hay una razón, ¿no es cierto?, válida, si se quiere, una razón válida, que es mataron a Jesús. Y por el otro, ¿por qué progresan tanto? ¿No es cierto? Porque son ricos. Y se apropiaron de toda la riqueza de los judíos, ¿sí? Y toda esa riqueza que se apropiaron los alemanes, el imperio nazi, la están recuperando. No sé si se sabían. La están recuperando poco a poco. Israel tiene los mejores abogados del mundo. Y están recuperando por medio de leyes y cuánta cosa, recuperando toda la riqueza, porque también se tiene que cumplir una promesa.
de Dios allí. Que toda la riqueza, todo lo que era del pueblo judío, tiene que volver a la tierra de Israel, tiene que ir allá, toda la riqueza. Todas las cosas del templo, que se llevaron los romanos, tienen que volver allá a Israel. ¿Lo sabían estos jóvenes? Todo tiene que volver allí a su tierra, donde pertenece, al origen. Allí Hitler, ¿no es cierto?, se basó en el odio a los judíos por un libro muy importante que lo escribió Martín Lutero, que se llama Las mentiras de los judíos. Y en este libro se basó, este libro le llenó la cabeza, quedó loco, y dijo, yo voy a ser el vengador de Cristo. Así se autoproclamó, yo soy el vengador de Cristo. Entonces el odio hacia los judíos siempre lo hubo. O sea que no va a ser difícil, ¿entienden? No va a ser difícil que las naciones odien otra vez al pueblo de Israel, el pueblo judío. Pero ¿qué es lo que va a hacer Israel para que ese odio salga a la luz otra vez, florezca? Y esa es la pregunta que yo me hago. ¿Qué es lo que va a hacer Israel? Porque van a ir todos en contra de ellos. Dejo una pregunta para que también la analicemos. ¿Por qué la ira de Dios contra las naciones? Eso lo explica perfectamente el profeta Joel. Pero vamos a la diapositiva que tenemos en pantalla. Bien, aquí aparece el famoso valle de Josafat, que seguramente lo han leído. Vamos al capítulo 3, versículo 14 de Joel. 3:14 de Joel. Primero tenemos el capítulo 3, versículo 1 y 2, que marca allí, ¿sí? Y después el 3:14. Vamos a buscar Joel. Bien. ¿Quién tiene para leer o lo lee en pantalla si quiere? En su Biblia o en pantalla, ¿ven? Sí. Mauri. Que aquí, en aquellos días y en aquel tiempo que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, iré a todas las naciones y la haré descender al valle de Josafat. Bien, vamos hasta ahí, en una primera parte. Bien, ¿qué nos está diciendo el profeta en este pasaje? Porque aquí en aquellos días, está hablando de futuro, en aquellos días proféticos, días muy importantes. Y en aquel tiempo, primero marca algo que tiene que suceder antes de Armagedón, ¿sí o no? Que haré volver, ¿qué cosa? La cautividad de Judá y de Jerusalén. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Sé que lo han estudiado este tema, con el hermano Leonardo, creo yo. El retorno de las tribus, ¿sí? ¿De todas las tribus o de algunas? De todas, que están dispersas en el mundo. Tiene que volver todas las tribus a la tierra de Israel. Entonces, Joel está diciendo que tiene que pasar esto primero. Esto tiene que pasar primero. O sea, todo el pueblo de Israel va a estar en su propia tierra. No es que va a quedar alguien en el mundo por allí, dando vueltas. Todos tendrán que volver. Y este sentimiento en el corazón de los judíos, en el corazón del pueblo de Dios, lo pone Dios del volver. ¿Vieron? No sé si encontraron con un judío que tiene siempre el deseo de ir a Israel, de volver a su tierra. Yo me he encontrado con un judío que su deseo, su sueño es los últimos días estar en Israel o morir en Israel, ¿sí? Pero bueno, eso es algo debatible. La mayoría de la gente que vive en una provincia y se va a vivir a otra quiere volver a su tierra. Claro, como un sentimiento, ¿sí? Pero no todos lo tienen. El pueblo de Israel sí lo tiene. Todos, te aseguro que todos. Los que tienen grandes empresas, obviamente que no. Pero eso va a surgir, por eso estamos hablando del futuro, de aquel tiempo, que van a ser en el corazón de cada uno de volver a su tierra. Hermano Alejandro. Hermano Manuel, ellos cuando se saludan para las fiestas, se desean el próximo año Jerusalén. Exacto. Los he escuchado. Como un anhelo, como un deseo. Próximo año en Jerusalén. Exactamente. ¿Ahí volverían también los gentiles o solamente el pueblo de Israel? ¿Quién? ¿Los gentiles también irían ahí o solamente Israel? No habla de los gentiles, no dice nada acerca de los gentiles, habla siempre cautividad de Judá y de Jerusalén. No. Todos los judíos. Sí. Ese otro tema, si quieren anexarlo, como otra pregunta la que hace la joven, si estarían involucrados gentiles o ramas injertadas al buen olivo, ¿sí? Deberíamos llamar así. O gentiles. Porque nosotros, ¿somos gentiles o no? No, ya no somos gentiles. Ya estamos injertados en el buen olivo, ¿sí? Ya dejamos de ser gentiles. Bien, otro tema para charlar.
las ramas injertadas en el buen olivo. Esas no van. ¿Eh? Esa siguiente etapa no van, las ramas injertadas. Y hasta ahora no he encontrado el texto, pero seguramente hay alguna luz sobre esto en algún profeta, que lo dejamos para más adelante. Si quieren, lo dejamos para Córdoba, ¿sí? ¿Quiénes serían los gentiles entonces? Porque hay un versito que dice que dirán no sé cuántos gentiles por... Dice Zacarías. Zacarías. ¿Quiénes serían los gentiles entonces si no serían los israelitas? Y los gentiles, los que todavía no están convertidos. Cualquier persona. Cualquier persona de toda nación. Pero yo sé cuál es el pasaje. Dice que trabarán de la falda de un judío 10. 8:23. Sí, muy bien, hermano Otiel. Lo que decía el... Sí, estuvo estudiando, hermano Otiel. 8:23 Zacarías. Sí, anótelo si quieren lo que decía Mauri. 8:23 de Zacarías. Dice, sí. Habría que resaltar que en ese tiempo solamente va a haber una creencia. ¿Sí? Porque ya el catolicismo y todas las ramas ya no van a existir. Hay un tema importante, ¿sí? Hoy lo mencionábamos y lo menciona Apocalipsis, que aparece el dragón, la bestia y el falso profeta, ¿sí? Terminado el Armagedón, son lanzados al lago de fuego la bestia y el falso profeta. ¿Qué termina con ellos? La confusión religiosa, la mentira. Cae la mentira. Cae la mentira y surge la verdad de Dios, la verdad única de Dios. Por eso dice que Jerusalén será llamada la ciudad de la verdad y ciudad de la santidad también. Entonces no van a haber otras religiones, otras creencias. Va a haber una única creencia. Pero vamos a tener que ubicarnos en el tiempo esto, ¿sí? ¿Cuándo va a acontecer cada cosa? Bien, queda como pregunta los gentiles, ¿sí? No los convertidos, ¿sí? Porque nosotros al pertenecer al pueblo de Dios ya no somos más gentiles, ¿sí? Pablo cuando dice, vosotros que en otro tiempo los gentiles, vosotros que en otro tiempo sí éramos gentiles, pero ahora no. Y ella le pregunta ahora, ya que sale esto, ¿qué somos nosotros? ¿Qué es lo que somos nosotros? ¿Somos protestantes? ¿Somos cristianos? ¿Somos evangélicos? ¿Qué es lo que somos? Yo no soy protestante. No sé. Cristianos israelitas. Cristianos mesiánicos. Mesiánicos a media. Bueno, les dejo la pregunta, a ver qué es lo que somos. ¿Sí? Bien. Haré volver la cautividad de Judá y Jerusalén. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. ¿Sí? Ahora lo mencionan como el valle de Josafat. ¿Por qué? ¿Por qué Joel dice el valle de Josafat? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué dice eso? ¿Qué tiene que ver Josafat acá? Claro, allí hubo una batalla. ¿Sí? Y la batalla de Josafat, la que nombramos anteriormente, ¿sí? Ese es el lugar. Las haré descender, dice. ¿Quién hace descender? Dios, ¿sí? A las naciones. Vamos a ver Joel 3:14, a ver. Si es que anoté bien, si dice eso. (3:14). ¿Quién quiere leer? ¿Fernando puede leer? Me acuerdo de algunos nombres, ¿no? Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Bien, muchos pueblos en el valle de la decisión. Ahora Joel le llama el valle de la decisión. Y la pregunta es, ¿qué es lo que se decide ahí? ¿Qué se decide ahí? Claro, está el bien y el mal, ¿sí? Es la batalla entre el bien y el mal. ¿Quiénes son los malos y quiénes son los buenos? Esa es una pregunta básica. ¿Quiénes son los malos? No, obviamente las naciones. ¿Y los buenos? ¿Quiénes son? Tiene que haber malos y buenos para la batalla entre el bien y el mal, ¿sí? Pero ¿qué se decide ahí? La pregunta es,
¿Qué se decide? ¿Cuál es la verdad? Hablábamos recién de que Dios descarga toda su ira, ¿no es cierto?, contra las naciones porque hicieron algo estas naciones. Y Dios está irado, está enojado, muy enojado con estas naciones. Y vamos al capítulo 3, volvemos al capítulo 3, estamos en el capítulo 3, pero ahora versículo... Vamos a leer el versículo 2, habíamos leído el versículo 1, vamos al 2 y 3. Allí está la causa por qué Dios está enojado con estas naciones. Vamos a ver qué dice ahí, 2 y 3. ¿Quién puede leer? Juntaré todas las gentes y haré la descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellos a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a los cuales esparcieron entre las naciones y partieron mi tierra. El 3. Y echaron suerte sobre mi pueblo y a los niños dieron por una ramera, y vendieron a las niñas por vino para beber. Bien. Si prestamos atención a lo que dice el profeta Joel, ahora vamos a poder responder a la pregunta. ¿Cuál es la causa por la cual Dios está enojado con estas naciones? ¿Qué hicieron estas naciones? Las que van a entrar en juicio con ella, dice. ¿Qué es lo que hicieron esas naciones? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Esparcieron? La causa, dice, es Israel, mi heredad. Esa es la causa. Y las naciones esparcieron. ¿A quiénes esparcieron? A su pueblo. ¿Qué más dice? El 2 y 3. Vendieron sus hijos. ¿Qué más? Repartieron la tierra. Hay datos importantes primero. Lo esparcieron a los hijos de Israel. Los vendieron. ¿Sí? Y vamos un poco a la historia. ¿Cuándo sucedió esto? ¿En qué tiempo de la historia sucedió lo que habla Joel? ¿Sí? ¿Cuándo fue que esparcieron a los hijos de Israel? ¿Cuándo fue que lo vendieron? ¿Sí? ¿Saben un poquito? ¿Les gusta la historia? ¿Sí? No sé si tienen en la facultad, en la secundaria tienen historia. Sí, tienen historia. Pero la historia es un poquito aburrida, ¿no? También. Pero ¿en qué momento de la historia las naciones hicieron esto con Israel? Que los vendieron. Falta un poquito de historia. ¿Cuál fue la pregunta? ¿En qué momento de la historia sucedió lo que dice el profeta Joel? De que vendieron a los hijos de Israel, hicieron todo eso. ¿No estaban esclavizados en Egipto, puede ser o no? Puede ser. Los asirios repartieron un poco la tierra. En la primera cautividad Eso es la primera cautividad, exactamente. ya Sí, empezaron a ocupar un poco de tierra. sí, territorio. Pasó en varios periodos, porque Babilonia, Asiria, Sí. lo mismo en el 1942, también España, todos empezaron a expulsar de los países, de todos lados. El año 70, ¿sí? El año 70 es un dato muy importante, porque allí dice que los vendieron a ellos. A los que quedaron, los pocos que quedaron, los vendieron. ¿Y qué dice Joel? ¿Cómo lo vendían? Lo vendieron, dice, ahí dice, versículo 3. ¿Quién quiere leer otra vez el versículo 3? Sí, pero ¿por qué lo vendían? Cuando atacó Roma, mató una mayoría, los que quedaron vivos eran todos esclavos, y a eso los vendieron. Claro, a los esclavos siempre se los vendió. Vamos a sacar una moneda de ellos, algo. Pero dice el versículo 3, y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños, ¿por qué? Dice, por una ramera. Y también dice, vendieron las niñas por vino para beber. ¿Y qué hicieron? ¿Cómo se llama eso de cambio? Trueque. Hicieron un trueque. Cambiaron esto, queremos vino, nosotros le damos las niñas, ¿no es cierto?, del pueblo. Eso fue lo que hicieron las naciones conquistadoras, ¿no?, las que atacaron. Y dice un tema más, dice, Dios dice, repartieron mi tierra, fíjese. No dice la tierra del pueblo de Israel. ¿Qué dice Dios? Repartieron mi tierra, porque la tierra le pertenece a Dios. Pero ¿a quién le dio el título de propiedad? Una pregunta. Pero ¿a quién primero se lo dio el título de propiedad? ¿Recuerdan?
A Abraham Dios entregó el título de propiedad de la tierra de Israel. ¿Sabían esto o no? Bueno, ahora ese título de propiedad, ¿saben en manos de quién está? El título de propiedad de Israel. ¿En qué manos hoy está? Hay una organización muy grande, mundial, que maneja todo. La ONU. La ONU. ¿Qué hace la ONU? ¿Qué hizo la ONU durante toda esta época, después del año 70 para acá? Comenzó a repartir la tierra, ¿no es cierto? Porque hoy no tiene todo el territorio de Israel, tiene parte del territorio. Y se llamó a una parte, ¿no es cierto?, a una parte Palestina, ¿sí? Palestina. Que los judíos obviamente no estaban de acuerdo, pero los árabes sí. Palestina. Pero Palestina, ¿no es cierto?, Palestina, ese territorio le corresponde a Israel, ¿sí? Porque ¿qué quieren los árabes? ¿Qué es lo que pretenden los árabes con la tierra de Israel? Porque hay pretensiones también. Consideran que les pertenece. Consideran que les pertenece. ¿Por qué? Porque los árabes son descendientes de ¿quién son los árabes? De Ismael. ¿Y quién fue el primogénito de Abraham? Ismael. Entonces, por derecho, le corresponde a Ismael. ¿Sí o no? Y eso es lo que están reclamando ellos. ¿Sí? Pero no le corresponde a Ismael, le corresponde a Isaac, por la promesa. Entonces, hoy el título de propiedad está en manos de la ONU, que repartieron la tierra de Israel. Entonces, todo lo que acontece allí en la ONU, referido a Israel, Dios está tomando cuenta de eso. Dios toma cuenta y dice, a causa de todo esto, es mi ira. Y las naciones involucradas en esto van a tener que sufrir las consecuencias. ¿Y cuáles son las naciones involucradas? Todas las que dieron su voto, ¿sí? Las naciones que dieron su voto, sí, vamos a dividir la tierra de Israel, esto se lo damos a los árabes, esto queda para los judíos. ¿Sabían que Jerusalén está dividida? ¿Y qué parte hoy tiene Israel de Jerusalén? ¿Qué parte de Jerusalén? ¿Alguien dijo algo por ahí? La parte sur, ¿sí? Pero a Israel le corresponde toda Jerusalén, no parte de Jerusalén. Entonces todo esto tiene que venir, por decirlo así, dentro de un contexto que se llama restauración. Capítulo 3, creo que 22 de los Hechos, ¿alguien se recuerda que dice? Que Jesús va a venir, ¿cómo dice hermano Víctor? Que no va a venir sin antes se restauren todas las cosas. Que Jesús no va a venir sin antes que sean restauradas todas las cosas. Y también todo esto que estamos hablando es parte de la restauración de todas las cosas. ¿Se va entendiendo, hermano Alejandro? Perdón, hermano. ¿Sí? Para aportar, Hechos 3:21, 21. dice que el cielo lo retiene el Hijo de Dios. El cielo lo retiene. Sí. Hasta la restauración de todas las cosas. Todo se tiene que restaurar y todo el acontecimiento a nivel mundial político, véanlo. Porque tiene que ver, fíjense que todas las cosas que ¿acontecen ¿dónde? ¿En Estados Unidos? Acontecen allá en Medio Oriente, siempre la noticia es en Medio Oriente. Por eso dijo Jesús en Mateo 24, mirad a la higuera. Una oportunidad que yo hablé en el alto, ya me estaban esperando varios hermanos abajo diciendo que la higuera que dijo Jesús es la higuera, la planta, no Israel. Y yo dije, yo quedé sorprendido, pero ¿cómo Jesús solamente dijo que nos fijemos en una planta? ¿A qué se refería Jesús? ¿Qué creen ustedes? ¿Que se refería a Israel o no? Pero luego, capítulo 21 del Evangelio de Lucas, dice Jesús algo más. Mirar a la higuera. Fíjense este dato. Busquen. Mirar a la higuera y a todos los árboles. ¿Y qué está haciendo referencia a Jesús cuando dice mirar a la higuera? Ya identificamos a Israel. ¿Y todos los árboles qué son? Las naciones. Por eso hoy hablábamos de Rusia y de Ucrania. Todo lo que está aconteciendo allí en Medio Oriente nos tiene que abrir los ojos y decir, falta poco, está faltando poco. Ya las naciones están mostrando algo de lo que va a acontecer en el futuro. ¿Sí? Bien, continuamos.
Bueno, allí está la pregunta que recién decíamos. ¿Cuál es la causa del juicio de Dios con las naciones? Allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quienes ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, ¿sí? Ellos se encargaron de repartir la tierra y Dios va a hacer juicio conforme a lo que está escrito y conforme a lo que las naciones hicieron. Nadie va a quedar libre de culpa. Y en esto, como le decía que las naciones dieron su voto para todo esto, fíjense que Argentina también está involucrada. Dio su voto. O sea que Argentina no ama a Israel. Y hay muestras de esto. ¿Qué pasó en Argentina con Israel? ¿Cómo? Muy bien ese dato. En la época de Perón albergaron a los nazis. ¿Y qué fueron los nazis? Los que provocaron todo esto con los judíos. O sea, le dijeron, vengan acá, les vamos a dar refugio. ¿Sí? ¿Qué más pasó? El atentado a la AMIA, a la Embajada de Israel. Y eso da muestra de que, lamentablemente, estamos en un país que no ama a Israel. Y nos ha tocado vivir acá. Pero Argentina también va a entrar, como dicen allá en Misiones, entra para el metro también. Va a entrar también para juicio. Porque Dios no se olvida absolutamente de nada. Dice un pasaje en Zacarías, ahora no recuerdo el pasaje, que dice que si tocan a su pueblo, ¿qué está tocando de Dios? ¿Se acuerda el pasaje, hermano Tieles? Capítulo 1. Si tocan al pueblo de Dios, es como si tocaran la niña del ojo de Dios. ¿Sí? Entonces esto nos lleva a pensar muchísimo y de la promesa también que le hizo Dios a Abraham. Dice, a los que te bendijeren, bendeciré, y a los que te maldijeren. O sea que Argentina es un país bendito o maldito. ¿Qué piensan ustedes? Es un país maldito. Es un país maldito. Porque en ningún momento bendijo al pueblo de Israel. Pero hay naciones que sí bendijeron al pueblo de Israel. Y esas también van a recibir, ¿no es cierto?, la recompensa de todo esto. Es un dato, es una información interesante también, saber qué naciones aportaron para que a Israel le vaya bien. ¿Sí? Hermano Otiel. Paraguay, fíjense que según la información que tenemos, fue el voto decisivo. Paraguay fue el voto decisivo para que Israel sea nación. No sé si alguien tiene otra información con respecto a esto, pero fue uno de los votos decisivos para que Israel sea nación, porque medio que los votos estaban medio empatados, no sé si lo sabían. Perú también. Y Argentina, Chile tampoco no. O sea que Chile también es un país que no bendijo a Israel. Bien. Cuidado con los chilenos. ¿Eh? Sí. Los países que fueron aliados en la Segunda Guerra Mundial y ayudaron para liberar al pueblo judío, ¿qué va a pasar? Y recibirán también lo que le corresponde. Si ellos ayudaron, colaboraron, por ejemplo, Estados Unidos ayudó mucho al pueblo Israel, pueblo judío. Una de las naciones que más brindó su apoyo a Israel. Hoy todavía los defienden. Hoy todavía lo defienden, sí, hoy todavía. Pero va a llegar el momento que también se va a dar vuelta, se va a abrir. ¿Sí? No le va a quedar otra, porque de alguna forma las otras naciones le van a obligar a esto. ¿Sí? Pero tiene algo que ver igual en la salvación todo eso, porque se supone que igual Por una minoría de personas se involucra a todo el país, y eso por ahí depende de la ideología que tenga el presidente o el gobierno de turno. Por eso yo le digo en primer lugar que esto queda a juicio de Dios. Uno puede tener un pensamiento. Cuando yo digo un pueblo, una nación maldita como Argentina, no significa de que no haya hijos de Dios en ese país. Me refiero a toda la nación en conjunto, a toda la cúpula, el gobierno, ¿no es cierto? Todos los que estuvieron como presidente, comenzando de Perón para acá, por ejemplo. Todos los que colaboraron, ¿no es cierto?, para que a Israel le vaya mal, ¿no es cierto? Me refiero a eso. Pero en cuanto a la salvación, por supuesto, hay hijos de Dios en todos los países. ¿Sí?
¿Qué estaba por decir? Bueno, es importante que Argentina, por ejemplo, en la votación para que Israel sea nación, se abstuvo. Eso lo leí, porque esta información está en internet, chicos. Todo está en internet. Se abstuvo de votar. O sea, no votó ni por sí ni por no. No se jugó. Exacto. Sí. Entonces, estos datos son interesantes para que... Yo no sé si a ustedes les gusta investigar. ¿Sí? ¿Son pocos de investigar o no? Hay que investigar. Porque una cosa es leer la palabra de Dios, otra cosa es investigar, escudriñar, como dijo el maestro, profundizar en todas estas cosas, ¿sí? Bueno, ¿quedan dudas algunas para que vayamos anotando las dudas o las preguntas? Bien. Bueno, vamos a avanzar un poquito más, ¿sí? Avanzamos. Bueno, Apocalipsis, la que ya lo hemos leído, ¿sí? 16, 13, 14, vi salir de la boca del dragón, de la bestia, el falso profeta, 3 espíritus inmundos, a manera de ranas. Esto es lo que me sorprendió a mí también, esto, a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo y para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ese es el trabajo que hace el dragón, o mejor dicho, los espíritus a manera de rana, pero salen del dragón, de la bestia y del falso profeta. En el final de Armagedón, me adelanto un poquito, en el final de Armagedón, pasa algo con la bestia y el falso profeta. ¿Sí? Pero del dragón no se dice nada en ese momento. Porque ¿qué significa? Que el dragón va a seguir con su plan. Porque el dragón también tiene su plan, pero no menciona nada. Y yo pensaba en esto, entonces en el gobierno de paz, ¿el enemigo todavía va a estar obrando? Va a estar obrando, pero no la bestia y el falso profeta. Porque la bestia y el falso profeta son los encargados de haber sembrado, ¿no es cierto?, por el mundo, falsas doctrinas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? Kimei. Hermano, ¿nos dicen en el mismo capítulo que habla de que la bestia y el falso profeta son echados al lago de fuego? ¿No habla inmediatamente después de eso, el 7 verso, de que el diablo es apresado? No, inmediatamente no es. No. Pero está en el mismo capítulo, yo lo leí en otro lado. No. Aparece ya después en el capítulo 20 de Apocalipsis, que Satanás es apresado. ¿Sí? ¿Sí? Ya en otra etapa, en otro momento. ¿Sí? ¿Quién sería la bestia y el falso profeta? Muy importante la pregunta, sí. Muy importante la pregunta, ¿sí? ¿Qué piensan ustedes? Yo pregunto allá a los de atrás, allá que están atrás, están en un concilio, están ahí atrás. ¿Qué piensan ustedes, chicos, quién será la bestia y el falso profeta hoy, en la actualidad? Vieron que salen una gran cantidad de movimientos nuevos, así religiosos. Todos los días están saliendo cosas nuevas. ¿Quién se encarga de todo esto? Y que, por supuesto, toma la misma palabra de Dios, pero de forma distorsionada, adulterada. La misma palabra de Dios para confundir. Roma dijeron por allí. Hermano, habla Apocalipsis de 2 bestias. La primera sale del mar y es la sumatoria de todas las que hablan Daniel. Sí, Dios Padre, capítulo 13. todo eso. Capítulo 13 Apocalipsis. Pero la segunda bestia, que es esta, la que aparece con el falso profeta. Y todo Esta es la segunda. Esta es la segunda, Sí. la que sale de la tierra. Y cuando Claro. habla de la tierra, sale de la tierra de Israel. Es un poderío también. Sí. Eso convendría que dejemos en claro que la bestia es un poder. ¿Sí? Poder, obra de Satanás, por supuesto. Sí. Un poder. O sea, no sería una persona, sino como No. un imperio, como se veía antes. Claro, es un poder, puede estar un tiempo una persona en ese poder, después otra, como pasó con el Imperio Romano. El Imperio Romano era uno, pero siempre fueron pasando distintos emperadores. Y nos queda el falso profeta. La bestia, que es el poder, que actuó primero, como decía el hermano Víctor, la primera bestia que salió del mar, otro tema, y después la segunda bestia salió de la tierra. ¿Puede ser que venga de los islámicos? ¿Qué? De los islámicos, dice, ¿sí? ¿Puede ser?
Puede ser, el anticristo. Claro, ahí sí sería una persona. Pero la misma palabra nos está diciendo algo cuando dice falso profeta. ¿Qué hace un profeta? Primero, ¿qué es lo que hace un profeta? En la antigüedad, a ver, ¿qué era un profeta en la antigüedad? ¿Qué anunciaba el profeta? El futuro, lo que iba a pasar. Bien. En el pueblo de Israel, pregunto, ¿hubo falso profeta? Sí. Hubo falso profeta. Y también dice la palabra que en este tiempo también iba a haber falso profeta. Entonces, ¿qué es lo que hace un falso profeta? Confunde. Con todo este tema, por ejemplo, si hablamos de la venida de Cristo, nosotros sabemos cómo va a ser la venida de Cristo conforme a la Escritura. Pero las iglesias de afuera también hablan de la venida de Cristo, ¿sí o no? Pero la saben de otra manera, confundida. No sé si escucharon la falsa doctrina del rapto en secreto. ¿La han escuchado? Es una doctrina muy fuerte que la enseñan. Se han hecho películas, se han hecho canciones, algunas canciones fueron cantadas también dentro de la iglesia, que las hemos sacado a tiempo, que hablaban del rapto. ¿Qué dice el rapto? El rapto dice así, que el Señor viene como ladrón en la noche en secreto y rapta a la iglesia y se la lleva al cielo por 7 años, ¿sí? Mientras está en la boda del Cordero allá en el cielo, acá pasa todo el desastre del Armagedón, ¿sí? La iglesia está allá y no pasa por la tribulación o por la gran tribulación la iglesia. Este es el rapto, ¿sí? Y se utilizan pasajes de la Biblia, dice Mateo 24, uno fue tomado y otro fue dejado. En las películas, no sé si vieron las películas, dice, por ejemplo, va un avión lleno de pasajeros y justo los pilotos son cristianos, desaparecen. ¿Y qué pasa con el avión? Y se estrellan todos, mueren todos. ¿Por qué? Porque los pilotos eran cristianos. Y aparece en la película que solamente queda la ropa de ellos. No sé si vieron esto. Esta es una doctrina muy fuerte, el rapto, y esta es una falsa doctrina. Porque la venida del Señor no va a ser así. No va a ser en secreto. Aunque diga la palabra que dice que vendrá como ladrón en la noche. Pero hay que estudiar, ¿sí? Esta es una falsa doctrina. Y allí podemos nombrar muchas otras más, ¿sí? Muchas otras más. Y esto nos debe llevar a que podamos investigar, podamos estudiar dónde estamos parados. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y qué hay afuera? Hablando de doctrinas muy equivocadas, doctrinas que son falsas y que me llevan a la perdición. Por eso esta doctrina que nos han enseñado, que le enseña la palabra de Dios, se llama sana doctrina. ¿Por qué? Porque nos conduce a algo bueno, a la salvación de nuestra alma, ¿sí? Y eso tenemos que buscar cada día. Esta sana doctrina la tenemos que llevar siempre adelante, en la práctica, ¿sí? No solamente conocerla, sino llevarla en nuestra vida diaria, todos los días. No solamente el sábado y las fiestas, sino todos los días de nuestra vida tenemos que llevar a incorporar la sana doctrina. Y a través de esto, la iglesia va a mantenerse sana y no enferma. ¿Por qué a veces la iglesia está enferma? ¿Ustedes saben por qué la iglesia se enferma muchas veces? Porque ha entrado una falsa doctrina. ¿No es así, hermano Otiel? Cuando entra una falsa doctrina, la iglesia se enferma. Y nos enfermamos también nosotros. Y la enfermedad muchas veces se lleva a muchos, ¿sí? Porque son enfermedades mortales. Bien, continuamos. Entonces, ¿quedó claro que es un poder y el falso profeta? Ahí ese no me quedó muy claro. ¿Lo de la bestia o el falso profeta? No, lo del Falso profeta no quedó claro. Porque yo no entiendo bien acá ahora de dónde sale, la persona de dónde va a salir. Porque sabemos que, bueno, el falso profeta va a hablar falsa doctrina, pero si nos basamos en la palabra profeta, hay denominaciones que no tienen profeta, tienen sacerdotes, como por ejemplo los católicos. Entonces, si lo pensamos bien, ¿de dónde sale el falso profeta? ¿Qué persona va a ser? ¿Si va a ser un presidente de alguna nación? ¿Va a ser un profeta en sí, profeta? Lo que quería decir vos es que como que tiene que salir de algún lugar que tenga una religión que tenga profeta. Claro, que tenga un poder. Estás ubicando como si fuera una persona. Claro, ¿dónde? ¿Cómo sería? Si es una persona en
Este falso profeta no es que va a actuar en el futuro, ya está actuando. Entonces, hoy en día hay un falso profeta. En el mundo sí, sí. Por eso le decía, le empecé a comentar de todas las falsas doctrinas. La pregunta es de las falsas doctrinas que ustedes conocen en el mundo. La pregunta es, ¿quién sembró eso? ¿Quién enseñó? Ahí está. ¿Eh? Actualmente es argentino. Para peor. Messi, exactamente. Justamente, el Mesías. Sí. Uno se dedica a una cosa y otro se dedica a otra cosa. Por eso está diferenciado. Son poderes. Poderes de Satanás. Pero si la palabra me dice falso profeta, Sí. en todo caso, si nos basamos si es el Papa no es un profeta. No. Es un sacerdote. No. Es un sacerdote, sí. Es un sacerdote. Pero es un poder disfrazado, está disfrazado. Porque para la gente, ¿quién es el Papa? Un representante de Dios, dice. Cristo. Sí, para la gente. Nosotros sí sabemos, pero la gente no lo sabe. Igual hay muchas religiones, ¿no? Hay muchas, sí. Por eso le decía que es un poder que está no solamente en la católica, está en muchas otras religiones. ¿Eh? Es la madre de la ramera, sí, está en todas, sí. 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 Los musulmanes Sí. siguen al profeta. Claro. Cuando Daniel habla de la estatua que habla de las profetas, de barro y hierro. ¿No Sí. puede ser que ese falso profeta esté unido, por ejemplo, Roma y los musulmanes? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Significa porque se tienen que mezclar. De hecho, el imperio, lo último que dice Daniel, las piernas eran de hierro, que sabemos todos que el cuarto imperio es Roma. Sí, Roma. Pero los pies, que dice al final, son de hierro, que es Roma, y barro cocido. De barro, todas las personas somos de barro, pero el cocido es más duro, y sacan la fuerza ahí de la tierra, del petróleo. Es la unión. Sí. Dice que son alianza humana. Alianza humana. Y los Sí. árabes, la economía de ellos se mueve con el petróleo. Exactamente. Es una mezcla, y árabe significa eso. Sí. ¿No sea la guerra que va a haber solamente dos pensamientos o va a haber diferentes pensamientos? ¿Cómo es la pregunta? Cuando se arme la guerra, Sí. cuando pase la guerra, ¿va a haber solamente dos pensamientos o va a haber otras divisiones? Dos pensamientos. ¿Hay alguna que sería más fuerte? ¿Alguna religión, algún pensamiento, ideología? Y la más fuerte que siempre fue en toda la historia, ustedes saben cuál fue la más fuerte. La católica. ¿Sí? Pero esta confusión no es que ahora o en el futuro, ya empezó antes. ¿Cuándo empezó? Daniel 7:25. ¿Ustedes saben lo que dice ahí? Daniel 7:25 es clave para entender cuándo comenzó esta confusión, cuándo comenzó a actuar el falso profeta. Que vuelvo a decir, no es una persona con el nombre de profeta, es un poder, es un movimiento, es un espíritu, ¿sí? Es un espíritu engañador, hermano Alejandro. A ver. ¿Puedo Sí. en base a lo que usted acaba de decir, Sí. es un espíritu. Sí. Dice Efesios 2, verso 2, dice el apóstol, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Bien, muy bien. Anoten ese versículo que es clave, importantísimo. Ese sería el dragón. Porque ese está hablando de Satanás. Es un espíritu. ¿Sí? El dragón, sí. Sí. Pero no Satanás. Y se seguía la corriente del mundo. Quiere decir que todas las religiones paganas se van a unificar, por así decirlo. Están Sí. unificadas. Sí. Porque el propósito y el objetivo es el mismo, es ir contra este pueblo. Claro. A ver, Lo cual hay religiones que no van en contra del pueblo, hay que respetan. ahora. Dijo un dato muy importante el hermano Leonardo, que me gustaría que lo escuchemos, para que entendamos cuál es el propósito de todo esto. A ver. El propósito. Es el propósito. Sí. O sea, hay un siempre por ahí la Iglesia Católica visita Cuba, visita otros países, visitó Sí. Irán y no son católicos. No. Pero hay algo que los propósitos, los objetivos que ellos tienen, que termina siendo económico también y bueno,
van a ir contra, se van a juntar contra Israel por esto mismo, por su tierra, que la quieren como capital religiosa de todo el mundo. De todo el mundo, exacto. Claro, de todas las religiones. Y también lo económico, sacarle su oro y su plata, porque a medida de que los judíos regresan, empobrecen las naciones. Sí. Y la economía mundial se viene abajo. Claro, sí, sí. Pierde el equilibrio. Sí. ¿Puedo hacer una anotación? Sí, sí, cómo no. Ahí se está generando una nueva religión que se llama el Crislam, que es la unión de los católicos. Crislam. Sí, con los musulmanes. Son las dos ramas más grandes de la religión. Del mundo. Están haciendo una alianza. Sí. Tommy. En Rusia el catolicismo es muy fuerte. En Rusia. En Rusia. Y ahora se está viendo que está creciendo mucho la rama islámica también. Buen dato. Podemos ver que se cumple eso de los pies, del barro cocido con el hierro. Claro, la rama principal es catolicismo, pero el número de personas son mucho más los islámicos. En Rusia. Por eso es la fusión de los cristianos con los musulmanes. Y otra, Sí, Tommy, sí. si vemos lo del falso profeta, Sí. los que vienen de la descendencia de Ismael, ellos tienen su, creo que tienen su Biblia aparte. Sí, el Corán. El Corán. Ellos creo que esperan esa liberación, claro, de la mezquita, Sí. y también esperan ellos el profeta. Vendría a ser Mahoma. Es como que esperan a Jesús, el Jesús de ellos. Vieron que toda esta información es importante de lo que está sucediendo en el mundo, las uniones, las alianzas. Este dato, por ejemplo, yo estoy aprendiendo. Yo dije, yo voy a aprender, estoy aprendiendo también. Con el hermano hablamos de la casa abrámica, que son las tres religiones que se están uniendo también. Sí. El musulmán, el judaísmo, el catolicismo. ¿Y dónde está esa casa abrámica? Están haciendo en Arabia. En Arabia. Sí, ahí se Un templo para todas las religiones. Un templo para todas las religiones. Están separadas, son tres en triángulo y están separadas. Pero se van a unir. Claro, pero por eso es Islam. ¿Y está el judaísmo también? Sí, Está el judaísmo. Bien. Vieron, chicos, que se están dando cosas muy interesantes y alarmantes también a la vez. Porque tiene que pasar esto, de que todos tienen que volverse a unir. Y cuando estén unidos, ¿no es cierto?, va a surgir este odio, ¿no es cierto?, contra Israel. Entonces, toda esta información es muy importante. Por eso les digo, no se desanimen si todavía no entendemos algunas cosas, porque necesitamos mayor información, necesitamos escudriñar más todavía la Escritura también, que es lo importante de todo esto, y lo que va a suceder, ¿no es cierto? Fíjense que nos detuvimos allí en algunos textos a ver los detalles de cada cosa, pero que es importante porque no podemos seguir avanzando, ¿no es cierto?, algo más si no sabemos esto. ¿Sí? Así que anoten, por eso les decía, anoten las preguntas, anoten los textos, porque va a ser importante más adelante cuando volvamos a tomar este tema o otro tema también que tenga que ver con esto. Bueno, vamos a... Bueno, ¿cómo es llamado ese día en la Sagrada Escritura? Vieron que es un día muy, podemos decirlo así, muy especial, ¿no? Pero no va a ser especial, va a ser terrible ese día. Muy especial en el sentido que tiene características de cómo va a ser este día. Como decían los hermanos también, que va a ser un solo día. Y la Escritura dice cómo va a ser ese día. En la parte climática también, en la parte de lo que va a pasar con el sol, con la luna, con las estrellas, con el cielo, ¿sí? Vamos a leer algunos textos para que lo tengan en cuenta. El 1.15 dice, ay del día, fíjense que comienza diciendo, ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Aquí hay una información muy interesante. Va a ser un día de destrucción, de exterminio total. ¿Quién lo va a hacer? El Todopoderoso. Allí las naciones van a conocer el poder de Dios y el poder del Dios de Israel. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Joel 2.11. ¿Quién podrá soportarlo? Dice. Una pregunta. ¿Usted quién cree que lo va a poder soportar? Nadie.
Absolutamente nadie. Se termina cúpula de hierro, sistema de defensa. Se termina todo, se termina absolutamente todo. Todo lo que el hombre confía, ¿no es cierto? En lo que el hombre confía. Joel 2:31 dice, el día grande y espantoso de Jehová. Pero ¿para quién va a ser espantoso ese día? Para las naciones que estén en ese momento involucradas, ¿sí? Y fíjense que yo pensaba también, las naciones van a mandar a sus mejores hombres, ¿sí o no? Hombres de guerra, hombres que se están preparando. Fíjense que yo también tengo una información acá en Argentina, no sé si en otros países, que se están preparando comandos especiales, están entrenando a personas, a soldados, pero lo están entrenando de tal forma, ¿no es cierto?, en todo sentido. Los llevan a la nieve, los llevan al desierto, los llevan a la selva, a todos lados a estos hombres, entrenados también para sufrir cualquier dolor que le produzca a un ser humano. Están preparados para todo. Son hombres entrenados, ¿sí? Y seguramente lo están haciendo en todo el mundo. Hombres especiales, ¿sí? Y los tienen bajo cuidado estas personas, bajo entrenamiento militar estricto. Son personas que son denominadas destructoras, ¿sí? Zacarías 14:7, será un día el cual es conocido de Jehová, solo Él lo conoce, Dios. Que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. ¿Qué va a pasar con el clima? ¿Qué va a pasar con el tiempo? ¿Qué creen que es lo que va a pasar? Porque nosotros conocemos cuando un día es soleado, cuando un día es nublado, pero acá dice que no va a ser ni de día ni de noche. ¿Cómo va a ser entonces? Vieron que hay muchas cosas que todavía tenemos que seguir estudiando, investigando de cómo va a ser ese día, porque la Biblia está dando detalles y por algo yo me digo, por algo da esos detalles, ¿sí? Por algo, por alguna razón da esos detalles, no solamente para que nos llenemos de conocimiento, sino para que atendamos bien. Por ejemplo, les pregunto, seguramente el hermano Otiel también me va a decir lo mismo, de nuestra época a esta época, pregunto, ¿el clima ha cambiado? Vieron que las naciones dicen, por ejemplo, que este año es histórico, dicen, y tienen información de años anteriores que nunca ha hecho tanto, por ejemplo, tanto calor como en este año, en una época invernal, por ejemplo. Entonces, todo esto el tema del clima, que también está en la agenda global, ¿sí? Ustedes saben que también está en la agenda global el calentamiento. Y también el Papa lo tiene muy en cuenta, el calentamiento global, y lo desvía hacia una falsa doctrina también. Ustedes pueden decir, ¿qué tiene que ver el calentamiento global con un día de guardar? Hay otra parte de Laudato Si, que es poner un día para que la Tierra descanse. Baje el calentamiento global. Sí. Pero que la Tierra descanse, eso es bíblico, ¿sí o no? ¿O no? ¿Aparece en la Biblia? ¿Cada cuánto tiene que descansar la tierra? Cada 7 años. ¿Sí? ¿El pueblo de Israel cumplió con esto? ¿Sí o no? No, no cumplió con esto. ¿Por qué vino el cautiverio en Babilonia? Por eso, porque no cumplió el pueblo de Israel con esta ley de que la tierra tenía que descansar. Por eso, los 70 años de cautiverio tienen que ver con todos los años que ellos no dejaron descansar la tierra. ¿Sabían esto o no? Tiene mucho que ver los 70 años. Entonces, cuando uno no cumple la ley de Dios, ¿qué pasa? Hay un desequilibrio. Cuando uno no cumple con la ley natural de Dios, porque es una ley natural, hay un desequilibrio, tanto en lo material como en lo espiritual. Esto, tomen nota de esto, porque todo lo material tiene que ver con lo espiritual. Y la pregunta es también, ¿por qué nosotros nos enfermamos? ¿Tendrá que ver con algo espiritual también?
Cuando una persona, cuando nos sucede que estamos tristes, estamos deprimidos, estamos amargados, ¿qué creen que pasó allí? Hoy me levanté con el pie izquierdo. Hoy es un mal día para mí. Me va todo mal. No sé si les pasa a ustedes que un día le va todo mal. Desde la mañana hasta la noche, todo mal. ¿Y cómo terminan? Estresado, amargado, no quieren hablar con nadie, que nadie le hable, se encierran, ¿sí? Tiene que ver con lo espiritual, chicos, también esto. Por eso el de las decisiones, cuando uno toma decisiones, tiene que pensar que también va a haber consecuencia de esa decisión que yo tomo. Un mandamiento muy básico que dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Entonces hoy le decía, hay cosas por las cuales no debemos orar. Porque la Biblia me dice las cosas por las cuales no debo orar. Hermano, ore por mí para que me vaya bien, dice. ¿Y honrar a tu papá y a tu mamá? No, dice. Entonces, ¿cómo le puede ir bien cuando no está honrando al papá y a la mamá? Esto es natural. Dios es fiel a su palabra. Y si yo no honro a mis padres, a mí me va a ir mal. Pero no porque tuve mala suerte o porque ese día los planetas están mal alineados. Es porque yo no cumplí con un mandamiento de Dios. Y yo rompí ese equilibrio. Para que me vaya bien, tengo que ser obediente a Dios. Porque si no soy obediente, también hay consecuencias. Hay un capítulo que está dedicado a las bendiciones y otro a las maldiciones. Y los mandamientos sobre las bendiciones fueron dados en un monte y las consecuencias de la desobediencia fue dado en otro monte. Ahora la pregunta, ¿por qué? Bendito serás si cumple todo esto, pero si no cumple esto, serás maldito. Maldito el que no honra a su padre y a su madre. Ahí aparece. El hijo desobediente que no honra a su papá y a su mamá, dice la Biblia, es maldito. ¿Nosotros le podemos agregar algo a esto? No. Una oportunidad me dijo una joven hace mucho tiempo en una charla, me dijo, pero hermano, ¿yo cómo puedo honrar a mi papá si él es borracho? ¿Qué cree que fue la respuesta? Ah, bueno, sí, vos sí, tu caso es diferente, tu papá es borracho. No, la Biblia me manda a mí a honrar a mi papá, a mi mamá, aunque sea borracho. ¿Sí o no? Lo que haga él, mi padre en este caso, tendrá que rendir cuenta delante de Dios, pero yo voy a rendir cuenta si lo honré o no lo honré. A veces queremos justificar nuestra falta de obediencia a mi papá y a mi mamá por el error de mi padre, ¿sí o no? Justificamos, pero no es así. Entonces, todo lo que está escrito es para que nosotros podamos obedecer y vamos a tener bendición. ¿Lo creemos así o no? No estamos muy convencidos, ¿eh? Vamos a avanzar. No sé qué hora estamos. Me dijeron hasta la 1. ¿La 1? ¿Ya? Bueno, ¿saben qué? Hacemos una cosa. No almorzamos y seguimos estudiando. Vieron que esa ley nadie quiere pasar por alto, ¿no? En el almuerzo. Bueno, la pregunta es, ¿qué señales habrá en el cielo y en la tierra con respecto a este día? ¿Sí? Joel 2.2, el profeta Joel nos da mucha información y yo sé que lo han leído, los 3 capítulos, porque tiene 3 capítulos Joel, da mucha información al respecto de este día. Día de tinieblas y oscuridad, día de nube y sombra, Joel 2.2. Daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Joel 2, 30 y 31. Dice que va a haber prodigios en el cielo y en la tierra. Sangre, o sea, en una guerra, yo decía, ¿por qué sangre? En una guerra, ¿qué va a haber? Sangre. Dice que van a ir los mejores hombres, los capitanes, los hombres de guerra. Y para ir adelantando, porque nos queda poco tiempo, fíjense que Dios también en su palabra dice que hace una invitación a las aves del cielo. ¿Y para qué invita Dios a las aves del cielo? A este evento. Exactamente.
van a haber muchos muertos. Y las aves están invitadas a hacer esta limpieza. Porque las aves, no sé, yo no me acuerdo del nombre de las aves, pero ustedes seguramente sí, las aves carñoneras. Cuervo, dicen, por ejemplo, que van a aparecer. ¿Qué más? ¿Qué aves? Buitres. Está lleno de buitres. O sea, se están preparando. Se están preparando hace rato. Se están preparando, dice, los buitres. Yo les conocía como... Eso, aves carñoneras, ¿no? Sí. Vieron que, no sé, en las películas aparece, no sé si han visto en la vida real, cuando hay un grupo de aves así dando vueltas, en círculo. Están rondando. Y usted dice, seguramente hay un muerto por ahí. ¿Sí? Y están esperando el momento nomás. Y dice que están invitados, dice la Biblia, que están invitadas las aves a una gran cena. Y dice que esas aves van a comer carne de ¿qué? Carne de reyes, carne de capitanes, carne de soldados, de hombres fuertes, todo. O sea, va a ser un banquete. ¿Alguien tiene la cita? Yo sé que está acá, pero no sé en qué diapositiva. La invitación a la gran cena de las aves. A ver, ¿quién hermano tiene el versículo exacto? Apocalipsis 19:21. O sea, las aves se van a saciar, ¿sí? Va a ser un banquete para ellos, ¿sí? Y fíjense que todo se está preparando para esto. Todo se está preparando para este evento, para esta guerra, ¿sí? Todo Dios tiene planificado, hasta las aves. Y Ezequiel 39:17. Anoten, Ezequiel 39:19. 17. Anoten, chicos. Hay esta información es valiosa. ¿Sí? Y le voy a dejar una pregunta que me la vengo haciendo hace rato yo. Por supuesto que en una guerra, en una batalla, siempre hay dos ejércitos, ¿sí o no? Los malos y los buenos. Ya sabemos quiénes son los malos. Las naciones, con todo su armamento, con todo su poderío, porque así dice la Biblia, con todo lo que tienen. La última tecnología, todo. Pero el otro ejército, ¿de dónde viene? El otro ejército, el de los buenos, ¿de dónde viene? Del cielo. ¿Alguien viene como líder allí de ese ejército? El jinete del caballo blanco. Exactamente. Yo voy hablando así un poquito adelantado de los versículos. Pero fíjense que un ejército, presten atención a esto porque le voy a dejar como pregunta. Un ejército es carnal y otro ejército es celestial. ¿Cómo puede ser un ejército carnal con un ejército celestial en una batalla? ¿Es posible? ¿O los celestiales se van a volver carne? En Eliseo ya pasó. A ver, vamos de a poco. ¿Cómo? Con Eliseo ya pasó. Con Eliseo. O sea, la pregunta es, ¿no es cierto?, si algo igual pasó a esto. ¿Sí? Ahí está ese dato, bien. ¿Qué pasó en el medio del Mar Rojo? Ya cuando estaba abierto. Estaba abierto, dice que los egipcios entraron. No, pero pasó algo antes de eso. ¿Hubo una guerra o una batalla o no? A ver, de a poco. A ver, hermano Víctor. Sí. ¿Pero quiénes? ¿Pero a través de quién? El ángel de Dios. Fue el ángel de Dios. ¿El ángel de Jehová?
o el ejército de Dios. ¿El que ponía la columna de humo o de...? Claro, hubo una batalla ahí, entonces, en medio del mar, ¿o no? ¿O no estamos de acuerdo que hubo una batalla? ¿Sí? Porque Zacarías menciona que después saldrá Jehová y peleará como en el día de la batalla. ¿Pero cuál? ¿Cuál batalla? Hace referencia a eso, justamente como dice el hermano Leonardo, a eso. La primera vez que Dios pelea por su pueblo allí en Egipto, o sea, en el Mar Rojo, ¿sí? Esta es la información. Pero tenemos un ejército carnal y un ejército celestial. Y los hermanos mencionaban, sí. Bueno. ¿Y cómo explican que en Joel Dios les manda que preparen de sus asadones espadas para que peleen y se preparen para la guerra? Y en Zacarías dice, y Judá también peleará. ¿Cómo explican eso? ¿Cómo se explica? Claro, porque también hay un... A ver, se perdió. Bueno, bien. Vamos de vuelta, vamos. Sí, hermano, sí. Estaba buscando en la Biblia hace media hora. No, está bien. Hay un pasaje Sí. hermoso, Sí. donde dice Pablo, segunda de Timoteo. Chicos, anoten. Pareciera que no está, o sea, que habla de otra cosa, pero habla justamente de todo esto. Este pasaje es súper importante, el que va a decir hermano Leonardo. A ver, con respecto a segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Pablo dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos. Porque dice que todo el juicio le fue dado al Hijo. Quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Separa dos cosas. Sí. Y una manifestación no quiere decir que se pueda ver físicamente, Claro. sino que se va a manifestar. Sí. En Egipto se manifestó el Señor porque al Señor no lo vieron, pero a través de las plagas libertó Sí. a su pueblo. Sí. Y a través de todos los profetas dice que Él peleó, guerreó, desnudó su santo brazo Sí. y sacó a su pueblo de Egipto. Sí. Pero con una manifestación de su poder. Exacto. Entonces es una manifestación que lo mismo va a ocurrir en el juicio de las naciones. Va a juzgar a las naciones en su manifestación, pero después también cuando Él venga a reinar. Va a ser otra cosa. Bien. Un dato muy interesante, un versículo importante de lo que va a hacer el Señor. Como decía, marquemos esta diferencia en su manifestación y en su reino, ¿sí? Por ejemplo, para tener en cuenta la parte de la manifestación. Fíjense que el Señor, Jesús, el Mesías, se va a manifestar a su pueblo. Por eso hablamos hoy lo de José y sus hermanos. Se va a manifestar a su pueblo. Por eso dice que Zacarías, mirarán a mí, ¿a quién? Traspasaron. O sea que lo van a ver a Jesús. Esa es la manifestación, lo van a ver. Y allí está el arrepentimiento del pueblo de Dios. Y allí es quitado el velo. ¿Sí? Es quitado el velo. Y el pueblo allí cobra fuerza porque recibe el Espíritu Santo. El pueblo de Dios comienza a recibir el Espíritu Santo y luego, lo que decía el hermano, lo que dice Joel, ellos también se van a preparar para la batalla. ¿Sí? Lo que dice Joel, transformen su herramienta de labranza en armas, en espadas. Decía, ¿no es cierto?, un pasaje que el más débil va a ser como David y el más fuerte como el ángel de Dios. ¿Sí? Ese es en ese momento, porque paralelamente va a pasar la conversión del pueblo de Israel. En medio de una batalla, en medio de una guerra, sucede todo esto. Esto tenemos que ubicarlo bien en el tiempo. No es en un tiempo lindo, un tiempo de paz, un tiempo de bonanza. Va a ser en medio de la guerra la conversión del pueblo de Israel. Pero el mismo pueblo de Israel va también a participar de la batalla. ¿Sí? Por eso era la pregunta. Un ejército carnal y otro ejército celestial y también parte del pueblo de Dios. Eso es lo que entendemos por los profetas. ¿Sí? Sé que hay muchas cosas. Surgieron muchos datos, mucha información, muchos textos que tenemos que anotar. Tenemos que anotar, porque hay detalles muy importantes, cosas muy lindas, queridos jóvenes. Me alegra, ¿no es cierto?, de que, vuelvo a decir, que estén interesados en todo esto. Toda la información que ustedes puedan tener va a ser en beneficio de ampliar, ¿no es cierto?, lo que dice la Escritura. ¿Sí? Siempre
nunca salir de la línea de los profetas. Nunca salir de la línea de los profetas. Lo que dicen los profetas es lo que tenemos que tener como base. Y luego lo que viene aconteciendo, todo tiene que ver con la historia, con el plan de Dios, ¿sí? Porque ya estamos muy cerca. Esto lo han dicho también nuestros ancianos, nuestros hermanos, que estamos cerca. Hay una contabilidad, ¿no es cierto?, que se le fue dado al pueblo de Dios, ¿sí? Hay un calendario y una contabilidad que los llevan al pie de la letra, ¿sí? Que muchos dicen, no, porque llevan mal la contabilidad, porque hacen esto, porque un pueblo que no tiene a Jesús, un montón de cosas. Pero yo creo firmemente que Dios le dio la sabiduría a ellos, en la palabra, en las cosas de Dios y en la contabilidad, porque nosotros no sabemos contar el tiempo, pero a ellos Dios le dio el privilegio de saber contar los tiempos, ¿sí? ¿Y en qué tiempo nos encontramos de ese calendario? ¿En qué tiempo nos encontramos? Ellos llevan la contabilidad. ¿Qué año? ¿En qué año nos encontramos? ¿5.000 cuánto? 3. Sí. Y esta contabilidad no la lleva al mundo, fíjese, porque el mundo tiene otra contabilidad, ¿sí? Nos manejamos con un calendario romano, ¿sí? Gregoriano. Hay otros países que tienen otro calendario. Los chinos tienen otro calendario. Después otros países también tienen otro calendario. Sí. Las tradiciones chinas no tienen nada que ver con el catolicismo y... ¿Las tradiciones chinas? No tienen nada que ver con los católicos y el Islam. No. Pero también tienen, o sea, también hay una confusión tremenda, ¿no es cierto?, en la religión china, por decirlo así. O de esa rama, ¿no es cierto?, de Japón y todas esas cosas. Porque ellos, por ejemplo, no son católicos, los japoneses no son católicos, no son cristianos, tienen otra religión. Son hinduistas, que está basado toda su doctrina, ¿no es cierto?, en lo que es la naturaleza, ¿sí? Cosas de la naturaleza. Pero fíjense que el único pueblo, ¿no es cierto?, que lleva la contabilidad de la humanidad, del hombre, es el pueblo judío, el pueblo de Israel. Y nosotros estamos basados, las fiestas, en ese calendario. Porque el hombre siempre se va a equivocar al hacer un calendario propio, pero Dios no se equivoca para nada. Entonces, queda poco tiempo para que todo... Podemos decir que quedan muchas cosas todavía. Hablando de restauración y de que se cumplan las profecías. Queda un montón de cosas por cumplirse. Pero, ¿no es cierto?, tenemos que ir mirando, tenemos que ir viendo las cosas que suceden, porque dice algo importante el Señor Jesús. Cuando veamos que todas estas cosas acontecen, ¿qué tenemos que hacer? Erguíos y levantad vuestras cabezas, dice. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer, levantar nuestras cabezas, jóvenes, y decir, ¿en qué tiempo me toca vivir? ¿Qué tiempo me está tocando vivir? Y si yo voy a estar, ¿de qué lado voy a estar? ¿De qué lado de la historia yo voy a estar? ¿Me voy a quedar con las naciones o me quedaré con el pueblo de Dios? Me voy a quedar seguramente del lado del pueblo de Dios. En una oportunidad, ¿no es cierto?, cuando bajó Moisés con las tablas de la ley, el pueblo se encontraba adorando un becerro, ¿sí? Un becerro. Y le quebró las tablas de la ley y dijo algo en ese momento: quien esté al lado de Jehová, acérquese conmigo. Y el que no, de aquel lado. Tuvo la oportunidad de elegir de qué lado vamos a estar. Y vemos que del otro lado de la idolatría quedaron 3.000 hombres, dice la Biblia, ¿sí o no? ¿Y estos 3.000 qué le pasó? Murieron, porque estaban en desobediencia. Pero los que quedaron del lado de Moisés, del lado de Jehová, siguieron adelante. Entonces hoy nos toca decidir también, jóvenes, de qué lado vamos a estar. Porque hoy tenemos el poder de tomar decisiones. Cada uno es libre de tomar su decisión. Del lado de estar con sus padres en la iglesia o estar en el mundo. ¿Y cómo va el mundo? El mundo va de mal en peor. Ustedes saben todas las cosas que están pasando, ¿sí? Hoy es normal, ¿no es cierto?, ver
a una pareja de 2 hombres juntos, que se besan, que conviven juntos, o de 2 mujeres juntas, ¿sí? Eso es normal. Y uno mira y uno se asombra. Pero aún más cosas van a suceder todavía, aberrantes, que Dios no aprueba esas cosas. Y Dios quiere que nosotros, que tenemos el conocimiento de la verdad, nos mantengamos en un pueblo santo. Así que no se cansen de escuchar temas sobre la santidad, sobre el temor de Dios, porque Dios sabe el tema, sabe el mensaje que tiene que dar a su pueblo. Creo firmemente que Dios da el mensaje justo para su pueblo. Nosotros tenemos que hacer como dice la Escritura. Si oyere y soy su voz, ¿qué dice la Biblia? No endurezcáis vuestros corazones. No endurezcan los corazones, queridos jóvenes, sino acepten el consejo que viene de Dios. Quedaron seguramente miles de preguntas, ¿sí? Miles de cosas. A algunos tal vez le cuesta todavía, pero no se desanimen. Sigamos adelante. Esto para mí es un comienzo. Y esto también para mí es un compromiso. Porque ahora estoy más comprometido que nunca con ustedes, para seguir trabajando, para seguir colaborando. Así que apoyen a los hermanos que están al frente de ustedes, apóyenlos, ayúdenlos. Son también de carne y hueso, con problemas, con dificultades. Colaboren con ellos, hagan la situación más fácil. Cuando les llamen a una reunión, cuando les llamen a una actividad, participen. Porque este tiempo que están acá, jóvenes, no es tiempo perdido. Es una inversión que están haciendo ustedes. Una inversión que también va a tener fruto, ¿sí o no? Este tiempo que están ocupando ahora acá, es decir, podría haber salido de paseo a algún lugar, ir a pescar, ir a hacer tal cosa, ¿sí o no? Podría estar en mi casa durmiendo todo el día también, ¿sí? Pero esta inversión de tiempo que están haciendo es muy productiva y va a ser de beneficio para sus vidas. De mi lado, que dejaría hasta acá, por cierto, creo que avanzamos la hora, hermano Alejandro. Y agradezco la invitación y agradezco que me hayan tenido en cuenta. ¿Sí? Muchas gracias, hermano. Gracias.